Buenas tardes, mis estimados estudiosos. Esta mañana avanzamos en la revisión de dos tareas de alto riesgo: altura y espacio confinado. Esta tarde quiero que veamos cómo se puede hacer la administración de la seguridad en el marco de la gestión de tareas o trabajos críticos. ¿Por qué es importante esto? Porque la gestión del riesgo en tareas o trabajos críticos no se limita simplemente al diligenciamiento de permisos de trabajo. Es una concepción que tenemos y que hay que reevaluarla. El papel del especialista en seguridad y salud en el trabajo es que se trabaje con mínimo riesgo, que no se presenten accidentes graves ni accidentes leves. En una palabra, que el trabajo en altura, el trabajo en espacio confinado, el trabajo en caliente, el trabajo que implica izaje de cargas, el trabajo que implica la manipulación de sustancias peligrosas o de materiales peligrosos, o implica la presencia de energía peligrosa, se realice sin accidentes. Esto hace necesario que se establezcan unas reglas para manejar o administrar la seguridad. Recordemos que una definición sencilla de administración es hacer que las cosas se hagan. En este caso, que se hagan cumpliendo los estándares de seguridad, se haga con el mínimo riesgo, se haga con la adopción del máximo número de precauciones y no se presenten accidentes. ¿Qué podemos decir entonces? El desarrollo de actividades en una empresa puede traer consigo la realización de tareas que por su naturaleza y características implican exposiciones a peligros de magnitudes e intensidades mayores a las conocidas ordinaria o habitualmente. Son las denominadas tareas de alto riesgo, que si no son gestionadas de manera apropiada y diligente, se pueden convertir en desviaciones del sistema productivo y de trabajo. Y es cuando ocasionan o representan potencialmente accidentes de alto impacto tanto para las personas como para el proceso, la empresa misma, el medio ambiente o la comunidad en general. Ustedes se preguntarán entonces, ¿y cuál es la diferencia con las tareas o trabajos críticos? Si ustedes revisan la norma ICONTEC NTC 4116, allá nos define que es una tarea crítica. También nos dice que el análisis de tarea se hace paso a paso para encontrar la mejor forma de hacer un trabajo con el mínimo de riesgo. Y también nos dice cómo encontrar las tareas críticas y diferenciarlas de las tareas no críticas. En términos generales, aquellas tareas con un nivel de riesgo después de todo un análisis
de riesgo moderado y alto son susceptibles de análisis, valoración e intervención. Entonces, como resumen, podemos decir que los 4 trabajos que hemos escogido en la autoría para desarrollarla son tareas de alto riesgo. ¿Por qué? Porque implican exposiciones a una serie de peligros que son característicos a cada una de ellas, como decíamos esta mañana, pero en magnitudes e intensidades que regularmente son mayores a las conocidas si esto se presentara en circunstancias diferentes, circunstancias conocidas, ordinarias o habituales. La severidad de las consecuencias generadas depende en mayor o menor grado de la magnitud del evento que se haya presentado. Esto hace necesario que al interior de la empresa se contemple, se documente y se gestione un sistema para la administración de la seguridad de este tipo de tareas, sea que sean desarrolladas por personal propio o ajeno, o estas actividades sean propias o ajenas a la actividad principal de la empresa. ¿Qué alcance va a tener este tema? Podemos decir que la administración de la seguridad de las tareas de alto riesgo va más allá de elaborar permisos de trabajo. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. La administración de la seguridad de tareas de alto riesgo, ¿qué debe buscar? Debe buscar permanentemente la forma de exponer menos al trabajador en cada oportunidad. Es decir, no quedarnos con el concepto que son actividades de alto riesgo. Sí, son actividades de alto riesgo, pero por ese motivo no pueden ser generadoras de accidentes graves o mortales. Dicho de otra manera, el trabajo seguro también existe para tareas de alto riesgo. ¿Y qué significa? Significa que se desarrollen de tal forma que se asegure que no va a haber accidentes, se asegure que se van a cumplir todos los procedimientos, se asegure que se van a cumplir todas las precauciones establecidas y finalmente el trabajo va a ser un buen trabajo, porque trabajo que se hace en forma segura es un trabajo bien hecho. Por eso es necesario que adicional al sistema de permisos, la empresa adopte una serie de controles de ingeniería en el proceso mismo de trabajo, ya sea en la fuente del riesgo o en el medio transmisor del riesgo. ¿Para qué? Para disminuir la probabilidad de que ese riesgo se materialice en accidente y el accidente no pueda acarrear una lesión grave o la muerte al trabajador. Igualmente se debe definir la formación del personal para que éste cuente con las competencias necesarias para realizar la tarea de forma segura y con la capacidad de tomar la mejor decisión en caso de un percance. Al respecto, ¿qué dice la Organización Mundial de la Salud y qué dice la Organización Internacional del Trabajo? Dice que la empresa no solamente debe velar por capacitar, sino también por formar criterio, formar cultura preventiva,
¿Cuál es la diferencia entre capacitar y formar? Capacitar es llenar de conocimiento al trabajador, pero esto no asegura que no va a haber accidentes. La formación, por su parte, implica la formación de un criterio para la actuación o para la toma de decisiones. Indudablemente, esto no va a asegurar 100% que no vaya a haber accidentes, pero el nivel de formación le da la competencia para tomar decisiones acertadas. No olvidemos que esto está complementado con la voluntad. Por eso, una competencia es saber, saber ser, saber hacer, poder hacer y querer hacer. ¿Qué dice nuestra legislación respecto del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo? Dice que se debe capacitar a los trabajadores y la empresa debe definir los parámetros de formación de tal forma que pueda impactar en conductas y comportamientos y pueda impactar en la mentalidad preventiva. Ahí está la esencia de definir la formación del personal para que sea un personal competente en SST. No simplemente para que tenga los lineamientos de cómo hacer bien el trabajo, sino también de cómo hacerlo en forma segura. Este documento que ustedes van a recibir aplica para la administración de las tareas o trabajos que involucran espacios confinados, energías peligrosas, altura y trabajos en caliente, que se realizan en la empresa, bien sean realizadas por personal propio o personal contratado. ¿Cuál es la idea? La idea es que ustedes puedan tener unos lineamientos que puedan aplicar en la empresa donde trabajan o puedan aplicar a su trabajo que deben realizar en esta asignatura. ¿Qué objetivos podemos perseguir con esta guía y con la administración de la seguridad en el marco de la gestión? Buscamos primero que todo comprender los conceptos de tareas de alto riesgo. Más adelante vamos a ir avanzando en esto. Que podamos identificar, valorar y definir los controles que se requieren para una efectiva administración de las tareas de alto riesgo. Acuérdense que esto significa hacer las cosas bien desde la primera vez. Y el administrador busca que las cosas se hagan bien. En este caso, que se hagan en forma segura. Esa identificación, esa valoración y esa definición de controles lo que persigue es que estos controles sean efectivos y estén bien administrados para que la tarea de alto riesgo sea una tarea segura. También pretendemos identificar, evaluar y controlar los riesgos asociados a las tareas de alto riesgo. Cada tarea crítica o cada trabajo crítico o de alto riesgo tiene unos peligros, tiene unas condiciones de riesgo que son características. Esta mañana veíamos cuáles eran. Entonces no perdamos de vista esos peligros, esos factores de riesgo que son característicos, que son propios de cada actividad crítica o de alto riesgo. También escribir
los procedimientos involucrados en un programa de seguridad que apuntan a la administración de las tareas de alto riesgo. Y por supuesto no podíamos dejar de lado cumplir la legislación vigente. Nos vamos a detener un poco y esto complementa la autoría y complementa la videoclase de esta mañana.